Población reducida y en caída, según los datos del Instituto Nacional de Estadística. Luego de un pico en 2020, el ritmo ha caído de crecimiento y no va y la baja no hará otra cosa que profundizarse en las próximas décadas. La consultora Exante realizó un desayuno de trabajo en el que analizaron los datos del censo y examinaron las proyecciones que puede tener esta realidad demográfica y la influencia en las empresas, en la economía y en la sociedad en general. Para hablar de este análisis demográfico del Uruguay recibimos a Tamara Yandi, economista y socia de Exante. Bienvenida. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Bienvenida. ¿Cuál es la realidad, el momento demográfico del Uruguay hoy y qué perspectivas tiene para el futuro? A ver, el momento es el que tú decías, ¿no? Las últimas datos del INE lo que muestran es que la población tuvo su punto que se estima será el máximo, en 3,5 millones de personas en el 2020. A partir de ahí empezó a bajar. Si uno mira lo que el INE proyecta de acá a las próximas décadas, al 2070 vamos a haber perdido 500 000 de personas. Vamos a pasar más o menos de 3,5 millones a 3 millones. La caída inicialmente es bastante leve y se empieza a profundizar un poco después. Si uno rasca un poco más en esas proyecciones, detrás de esos números hay una tendencia que es bien firme a alargamiento de la esperanza de vida de las personas, pero al mismo tiempo ha bajado mucho la tasa global de fecundidad. 2 hijos es más o menos el nivel de reemplazo. Uruguay está en 1,3 en su tasa global de fecundidad. No es algo que se salga de parámetros internacionales, pero significa una caída bien relevante en el último tiempo. Eso hace que la proyección de nacimiento sea prácticamente en poquito tiempo la mitad de los 60.000 nacimientos por año que solíamos tener en la segunda mitad del siglo pasado. Entre el 50 y el 2000, 1950 y 2000 más o menos nacían 50 y tantos mil, 60.000 niños por año. Vamos a estar más bien en el eje de los 30.000. Entonces, todos esos son cifras que son un dato de la letra, ¿no? Y un poco el encare del análisis que nosotros hicimos fue decir, bueno, acá esto en general no es que ha volado abajo el radar, porque no lo ha hecho y se ha discutido en prensa, ¿no?, cuando salieron los datos del censo, pero hay mucho más para rascar, porque en definitiva esos son los grandes números, digamos. Vamos a tener una población que cae y al mismo tiempo que se envejece, pero eso tiene después un montón de implicancias para el funcionamiento del mercado de trabajo, para los patrones de consumo de la economía, para algunos temas, digamos, de políticas públicas. Entonces, la idea de este evento no fue hacer un evento pesimista, hoy la población de Uruguay está cayendo, qué horror, sino más bien un tema de decir, empresa, sistema político, tenemos que tomar esto como algo que es un nuevo ingrediente del escenario que se viene, entenderlo bien y sacarle jugo a todos los datos, no los titulares, sino a todos los datos más finos que se pueden sacar de las estadísticas, como para que esto sea un fenómeno bien entendido y se pueda trabajar, digamos, como tal. Ahora entramos capaz que en algunos de los datos y las gráficas que plantea el documento, pero en el documento también ustedes plantean que el envejecimiento de la población trae oportunidades y riesgos para las empresas. A mí me gustaría saber, bueno, cuáles son esas oportunidades y cuáles son los riesgos. Y eso es un poco, esa conclusión se deriva de ver que Uruguay no está solo en este proceso, ¿no? De hecho, uno podría decir que Uruguay pertenece a un grupo de países que podríamos decir es una segunda ola en transición demográfica que va por atrás de una historia que ya transcurrieron países como los europeos, Estados Unidos, Canadá, China en cierta medida, el mundo asiático más desarrollado. En esos países, más o menos en 2010, fue el pico de la proporción de población plenamente activa en porcentaje del total. Y a partir de ahí, digamos, empezó un proceso en donde, al igual que en Uruguay, las poblaciones dejaron de crecer o se desaceleraron fuertemente y la proporción de personas mayores de 65 en el total empezó a subir mucho. Y Uruguay va exactamente en esa dirección. Probablemente nuestro punto de inflexión va a estar más en torno del 2030, por ahí, pero vamos en esa dirección. Entonces, cuando uno mira lo que ha pasado en otras partes del mundo y aparecen, por ejemplo, diferencias en los perfiles de consumo. Obviamente las personas consumen distintas cantidades y distintos
tipos de productos y servicios a lo largo del ciclo de vida. Entonces, el ejemplo más trillado es la educación versus la salud, ¿no? En general, la educación, todos los servicios relativos a educación son consumidos más intensamente en las fases más tempranas de la vida de una persona y es un consumo prácticamente inexistente en edades adultas, no sé, de 40 en adelante. Entonces, para ese sector, el entender cuál es la proyección de cantidad de niños, adolescentes, jóvenes que va a haber en el tiempo, obviamente es un tema a incorporar desde el punto de vista de prestadores de servicios de salud, empresas que venden servicios relativos a vivienda, equipamiento del hogar. Todas esas cosas son cosas que en el mundo y en Uruguay se consumen más intensamente por parte de adultos en edades más avanzadas. Entonces, lo que hicimos fue integrar estudios internacionales sobre esos patrones de consumo. Muchos países de estos tienen data mucho más granular que la que hay en Uruguay. Y mirar también de línea, hay una encuesta que tiene unos años, pero es muy válida, que es la encuesta de gastos e ingresos de los hogares. Y lo que hicimos fue radiografiar cómo consumen en Uruguay los hogares que tienen niños versus los hogares que están compuestos solo por adultos, o solo por adultos mayores de 50, o solo por adultos mayores de 60. Y lo que confirma es lo obvio, ponen números, las intuiciones que todos tenemos acerca de que los patrones de consumo son distintos en el ciclo de vida de las personas. Queda claro el diagnóstico que hicieron. Digamos, la población de Uruguay ya empezó, y eso surge de los datos de línea, ya empezó a disminuir. No así la población económicamente activa, es decir, o en edad de trabajar, vos decís, todavía queda una década más. Como 10 años más o menos, como la caída de la tasa de natalidad es relativamente reciente, como en su caída más pronunciada, todavía quedan más o menos 10 años de lo que a veces se llama bono demográfico para el mercado de trabajo. Esto es que la población en edad de trabajar todavía va a subir poco, 3-4% más, de acá al 2032, 2033, y a partir de ahí empieza a caer. Esto se da en un contexto en el cual la preocupación de la agenda actual está pensada, por ejemplo, en el tema del crecimiento. Bueno, ¿cómo va a impactar esto en el crecimiento? Ustedes lo han planteado. No necesariamente tenemos que tener más población para ser un país próspero. Ahí hay una idea como a discutir, porque de repente en la discusión pública puede quedar medio atado a una cosa a la otra, pero bueno, ¿cuáles son los desafíos que supone este componente demográfico al crecimiento económico? A ver, que no se necesita ser un país grande para ser un país próspero es evidente cuando uno mira el mapa mundial de países con su población y su PBI per cápita. Hay muchísimos países del tamaño de Uruguay que tienen niveles de ingreso per cápita superiores a los que tiene Uruguay, y su tamaño no ha sido un impedimento para crecer. Eso no quiere decir que estas tendencias no sean completamente inocuas para el desafío de crecimiento que tiene Uruguay. Cuando uno piensa la proyección de crecimiento de un país 1 año, 2 años para adelante, en general hablamos de, bueno, ¿qué va a pasar con el consumo, con las exportaciones, con la inversión? Lo pensamos más bien del lado de la demanda. Cuando uno piensa en procesos de crecimiento en periodos largos, lo importante es mirar la oferta, ¿no? ¿Qué capacidades va a tener Uruguay para poder crecer? Suponiendo que demanda la encontraremos de algún modo. Y cuando uno mira, piensa el crecimiento económico desde ese punto de vista, esos enfoques que en economía se llaman de contabilidad del crecimiento, esencialmente el crecimiento se puede descomponer en 3 cosas. La contribución del factor trabajo, la contribución del factor capital y la productividad, que es la forma en la que uno combina trabajo con capital, grosso modo, ¿no? Entonces, Uruguay con su dinámica demográfica no va a tener una palanca, digamos, de pujanza económica por tener mucho más personas en el mercado de trabajo. Y estas conclusiones de este trabajo no borran lo que hemos insistido nosotros, muchos de nuestros colegas hasta el cansancio, que es que Uruguay necesita más inversión y más productividad para poder crecer. Y eso es una conclusión completamente, digamos, acertada, y que nada cambia por esto. Lo que sí marcábamos acá es decir, bueno, Uruguay ya tiene algunas tendencias medio marcadas que se están dando en el mercado de trabajo, que son la cantidad de personas que trabajan a lo largo de los últimos 25 años han tendido a trabajar un poco menos de horas por semana.
hemos tenido un aumento del empleo, pero si miramos el total de horas trabajadas, ahora no está arriba de lo que era en 2014, por ejemplo, porque tenemos buenos niveles de ocupación, pero un poco menos de horas trabajadas. Entonces, si uno piensa que vamos a tener una caída de la población total, que vamos a tener un efecto de mix en la oferta laboral, que por el solo corrimiento de la estructura poblacional hace que haya menos horas disponibles, porque en definitiva se va a mover gente hoy plenamente activa, a edades en donde se trabaja menos, y por lo tanto ahí hay como un eventual signo de interrogación sobre, bueno, si no va a haber ahí una restricción de crecimiento. Sin una mirada fatalista, con todo un montón de cosas que Uruguay puede hacer para que eso no se convierta en una restricción, porque cuando uno mira a Uruguay en relación al mundo, por ejemplo, la tasa de participación femenina en el mercado de trabajo no es particularmente alta, tiene espacio para crecer. Entonces uno podría pensar políticas de cuidados, otros temas que permitan una mejor inserción de la mujer en el mercado laboral. Hay toda una serie de políticas en el Uruguay y en el mundo que deberían como ir ocurriendo, de extensión de la vida laboral de las personas, temas que tienen que ver con formación, reformación continua de las personas a lo largo de su vida, temas que tienen que ver con, por ejemplo, plantear el problema de si hay cosas que Uruguay puede hacer para reducir el desempleo estructural que tiene la economía. Nosotros solemos comentar los datos de coyuntura de la tasa de desempleo, ¿no? Y decimos, bueno, la tasa de desempleo en este último tiempo está en torno de 7, tuvo meses abajo de 7, decimos, sí, en torno de lo más bajo que hemos tenido en los últimos 15 años. Sí, es un número bueno para Uruguay, pero Uruguay tiene como naturalizado que hay 7% de desempleo y en realidad la tasa de desempleo podría ser más baja, ¿no? Y de esas cosas, y lo mismo, reducir la informalidad, mejorar temas de subempleo, y eso tiene que ver con discusiones que no son de un día para el otro, pero que tienen que ver con temas de educación, que tienen temas que ver con formación, que tienen que ver con temas del propio funcionamiento del mercado de trabajo. Otro tema que abordamos ahí es el desempleo. Estamos como naturalizados, toda la sociedad naturalizada con un desempleo estructuralmente alto, pero el desempleo juvenil, Uruguay tiene un desempleo juvenil arriba de 25 puntos. Si uno mira eso en el mapa mundial, estamos en el podio de los peores países, en el podio de 3, 4, dependiendo del momento, si uno mira países latinoamericanos y países de la OCDE. Entonces, eso, digamos, de alguna forma es un como ante datos como ese, un desafío grande para pensar en otras cosas más allá de las discusiones, ¿no? del día a día, de los datos puntuales de cuánto fue el desempleo hoy o mañana, en diciembre o en septiembre. Ante datos como ese del desempleo juvenil es que uno dice, bueno, menos mal que hay pocos nacimientos, porque si hubiera más, quién sabe, lo que sería un desastre total. Bueno, a ver, tienen que ver con temas de funcionamiento del mercado de trabajo, de cómo se generan oportunidades para que esa población se inserte en el mercado de trabajo. En cualquier caso, el tema del crecimiento es un imperativo para muchas cosas, ¿no? Eso es un imperativo para generar empleo, es un imperativo para sostener el sistema de protección que tenemos en Uruguay, se necesitan los recursos públicos, la economía tiene que crecer. Desde muchos otros lugares, estos fenómenos son un alivio, porque en definitiva, si Uruguay logra crecer en inversión y la población no crece, eso significa que el stock de capital por trabajador va a ser más alto, las posibilidades de mejorar productividad e ingreso per cápita son mayores. Entonces, por un lado, el tema de oferta de trabajo tiene como un signo de interrogación, pero si otras cosas salen bien en Uruguay, el ser un país chico facilita muchos temas. Desde la órbita del sector público, por ejemplo, se ha discutido extensamente en Uruguay el tema de la seguridad social. Es, por supuesto, uno de los principales derivadas de estos fenómenos demográficos. Pero también hay otros, ¿no? El costo del sistema de salud, a medida que el envejecimiento de la población determine un uso más intensivo. Hay muchas otras cosas que pueden, digamos, afectarse. Pero después hay también oportunidades, ¿no? De tener mayor gasto o mayor inversión en educación por alumno, ¿no? Hay lugares que no se tensan por crecimiento poblacional y en términos generales, el no tener que construir, digamos, no tener que atender
atender a una masa creciente de personas muy grande, también genera o debería generar oportunidades de asignación de gasto público a temas de infraestructura, educación y otros temas que son prioritarios en la agenda de Uruguay. Tenemos que cerrar, así que te lo pido, no sé si se puede hacer en 30 segundos, pero esta agenda que vos desplegás acá arriba, ¿qué tan presente te parece que está en la agenda política y con qué fuerza se está trabajando o con qué velocidad te parece que se está trabajando? A ver, Uruguay, y esto vale para estos temas y para muchos otros, ¿no? Uruguay tiene como esta forma de avanzar, que es buscando consensos, es parte del activo que vendemos, lo que tanto el mercado le gusta de Uruguay, que es un país predecible, ¿no? Y nuestra institucionalidad y todo eso hace que la contracara de eso es que es un país que avanza lento, avanza un poco a media marcha, con lo cual creo que a nivel de diagnóstico de cuáles son las reformas, los macro temas que Uruguay tiene por delante, están en la agenda, están correctamente ubicados en la agenda. Es más un tema de velocidad, que es muy idiosincrático de nuestro país. Bien. Tamara Yanni, muchas gracias por habernos acompañado. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias.